Hola niños, sean bienvenidos a su clase de lenguaje. Espero que cada uno de ustedes pueda estar siendo bendecidos por Dios. En esta mañana quiero que me acompañen a la Biblia, al libro de Jeremías, en el capítulo 33, versículo 3. Dice, clama a mí y te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. El Señor una vez más nos sorprende en esta mañana. Él dice que si nosotros le clamamos, Él nos responderá. Pero no solo eso, también nos dará a conocer cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. En otro pasaje dice, ni las has escuchado o visto jamás. Entonces, como podemos observar, Dios tiene sorpresas para nosotros cada día, ya que sus maravillas son grandes para con nosotros. Pueden ser sanidades, pueden ser conocimientos que nosotros adquiramos, puede ser cualquier cosa. El Señor te puede sorprender a ti también. Así que pídele con fe, agradécele todas las bendiciones que Él ha hecho para contigo y Él te sorprenderá. Muy bien, vamos a trabajar en esta mañana en el tema la leyenda y sus características. Y vamos a observar esta imagen. Es una señora con el cabello muy largo, bonito, y con un bebé en brazos. Muy bien, ¿de qué leyenda se tratará? Vamos a leer este fragmento. Se dice que por las noches de luna llena, el espíritu de una mujer va flotando en el aire y vaga por los barrancos y las quebradas, llorando a gritos por sus hijos que le mataron. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Recorre todo el pueblo y, tras llegar a la entrada del cementerio local, desaparece. Los lugareños afirman que el alma de quien la mire o la siga vagará errante toda la eternidad. Muy bien, en esta ocasión creo que ya te has dado cuenta de qué leyenda se trata. Así es, se trata de la Llorona, ya que ella llora y grita, ay mis hijos, porque supuestamente a esta persona se le han muerto sus hijos. Sin embargo, vamos a ver cuál es el trasfondo de lo que son estas narraciones, las leyendas. Vamos a ver. La leyenda es una narración oral que busca explicar de forma irreal y fantástica cómo se producen algunos fenómenos extraños o inexplicables. En la actualidad, muchos escritores han reunido estos relatos y los han materializado de forma escrita. Creo que probablemente a ti o a tus padres les han contado estas historias. Puede ser que sus abuelitos o sus padres, puede ser que se las hayan contado. Recuerda que estas son narraciones orales, es decir, que se transmiten oralmente y de generación en generación, es decir, de padres a hijos, luego a los nietos, etcétera. Y así estas historias han venido hasta nuestros días. Pero hay personas que las han reunido, todas estas historias que han sido relatadas por nuestros abuelos, las han reunido y las han escrito, y por eso es que ahora tenemos estas leyendas de la Llorona, la Ciguanaba, el Cipitío, el Padre Sin Cabeza o el Cadejo. Hay muchas leyendas en nuestro país y probablemente en cada país haya leyendas diferentes. Así que vamos a ver las características de ella. Es una narración popular y anónima. Quiere decir que no se sabe quién o, o quiénes la contaron de primero. Es decir, puede ser la Llorona, puede ser que tu abuelito te lo haya contado, pero recuerda que a él también se lo contó su abuelito. Y esto viene desde hace muchos años, entonces no podemos saber quién fue el que se inventó esta historia. Entonces, por eso se dice que son anónimas y populares, pues porque no solo son conocidas en un lugar, por lo menos en nuestro país es conocido en todo El Salvador estas leyendas de la Llorona, el Cipitío, todas las que acabamos de mencionar y aún otras. Además, forman parte de las tradiciones de los pueblos
ya que recuerden que se transmiten de generación en generación. Así, esto forma parte de la tradición oral de cada uno de nuestros pueblos y es de origen oral con elementos reales y ficticios. Recuerden que puede ser que algunas de estas situaciones pueden haber sido ciertas. Sin embargo, las personas le agregan muchos elementos ficticios probablemente para causar asombro, para causar temor, para causar miedo en las demás personas y así que la historia se torne más interesante. Dentro de los elementos reales se dice el lugar donde sucedió o la fecha histórica cuando aconteció. Probablemente en las leyendas digan en el bosque o en el pueblo de Ataco, por ejemplo, en el pueblo de Chalchuapa, o probablemente diga hace mucho, mucho tiempo. Ese es el tiempo en el que ocurrieron estas historias. Además, tratan de explicar sucesos que a las personas les parecían extraños, como el ruido tal vez de algo en la noche y que estas personas le hayan dado explicación. Bueno, puede ser la Llorona la que ande por ahí. Además, se centra siempre en un elemento anormal, preciso e inexplicable, un lugar, un personaje histórico, un objeto, etc. Recuerden que nuestros antepasados, de todo lo que existía, tenían, bueno, ve muchas cosas, de las que existían tenían un dios, por ejemplo, el dios de la lluvia, el dios del maíz, y así estas personas pudieron haber explicado algunos fenómenos de la naturaleza, como la lluvia, como la formación de un lago, como un volcán. Muy bien, además también puede ser un lugar, un personaje histórico o un objeto. Además, sus personajes son seres humanos o animales normales, pero que a veces sufren transformaciones físicas o espirituales y actúan de forma fantástica. Recordemos el hecho del cadejo. El cadejo es un animalito, pues prácticamente normal, como un perro normal, sin embargo, sufre una transformación fantástica o espiritual. Se puede transformar en un animal muy grande y feroz, o también este animalito se puede decir que cuida a las personas o a los hombres que caminan por la noche. Esas son cosas pues sobrenaturales. Son actuaciones de forma fantástica de los personajes de las leyendas. Algunas leyendas salvadoreñas son el cadejo, el duende, el cipitío, la ciguanaba, la descarnada, la carreta chillona, el padre sin cabeza, el justo juez de la noche, etc. Ahora vamos a realizar algunas actividades. Subraya en la información anterior la característica que se ejemplifica con el siguiente fragmento de la leyenda La Ciguanaba. Sihuehuet, mujer hermosa, tenía un romance con el hijo del dios Tlaloc, del cual resultó embarazada. Ella fue una mala madre, dejaba solo a su hijo para irse con su amante. Cuando Tlaloc la descubrió, la maldijo llamándola Ciguanaba, mujer horrible. Ella sería hermosa a primera vista, pero cuando los hombres se le acercaran, daría vuelta y se convertiría en un ser horrible y desfigurado. Muy bien, como ustedes pueden observar, en este caso, la ciguanaba era una mujer hermosa y se presenta de hecho como una mujer hermosa, pero se transforma. Este es un ejemplo, si nosotros podemos ver, de la tercera característica, de la cuarta característica, perdón. Sus personajes son seres humanos o animales normales, pero que sufren transformaciones físicas o espirituales y actúan de forma fantástica. Es decir, el hecho de que la ciguanaba se pueda transformar es algo sobrenatural o una transformación espiritual que sufre. Vamos a ver la siguiente leyenda.
la actividad número 2, las flores de Pascua. Cuenta la leyenda que las flores de Pascua en la época antigua fueron de color blanco, pero los hombres nunca habían podido vivir en paz o con tranquilidad debido a la envidia, la hipocresía y el ansia de poder. Esta forma de actuar trajo consigo la guerra y grandes matanzas entre los mismos hombres. Se dice que esta sangre derramada empapó la tierra y fue absorbida por las raíces de las pascuas. Desde entonces las flores de Pascua se volvieron rojas. Muy bien, esta historia nos habla acerca del color de las flores de Pascua. Vamos a ver las preguntas referidas a esta historia. ¿Cuál es un hecho irreal y fantástico? Márcalo con un chequecito. La guerra puede ser un hecho real o fantástico. Sabemos que las guerras pueden ocurrir, ¿verdad? Ese es un hecho real. Las flores de Pascua también, ese es un hecho eh, pues real. Las Pascuas pueden tener flores y el hecho de que la sangre coloreó las Pascuas es un hecho irreal, ya que pues ahí probablemente lo hacen o lo tratan de explicar como algo sobrenatural que ocurrió. Desde entonces ya todas las flores de Pascua son rojas. Eso es pues irreal. ¿Cuál escenario se presenta? ¿Cuál es el escenario que se presenta? Es decir, el lugar a donde ocurren las cosas. ¿Y cuál es el hecho principal en la leyenda de las flores de Pascua? Muy bien, debes tratarlo de explicar en este párrafo. Recuerda que en las flores, la leyenda de las flores de Pascua, uno de los hechos principales es que las flores cambian de color debido a la sangre de las personas que murieron. La siguiente actividad, ¿qué suceso se pretende explicar por medio de esta leyenda? ¿Cuál es el origen de las flores de Pascua? Ese es el suceso que se puede extraer de esa historia. ¿Cuál es el origen del color de las flores de Pascua? Muy bien, vamos a la siguiente actividad. Deben leer la historia o la leyenda de El Tabudo y luego completar la tabla. Ya no la voy a leer porque el tiempo se avanza mucho, no puedo grabar más de 15 minutos, pero ustedes deben identificar los personajes de la leyenda. Los personajes, recuerden que pueden ser animales que se transforman o personas. También puede ser plantas, así como la leyenda de las Pascuas o incluso objetos. El lugar puede ser una casa, un bosque, un lago. Y los hechos fantásticos son aquellos pues que nosotros sabemos que por lo general no ocurren, ¿verdad? Por ejemplo, que una mujer se transforme de repente, es muy hermosa y de repente se transforma en una mujer horrible. Ese es un hecho fantástico. Otro hecho fantástico puede ser que un personaje así vuele por los aires, así como en el caso de La Llorona. Y otro hecho fantástico puede ser así como en el caso del Cadejo, que después de ser un perrito pequeño se transforma en un animal muy grande. Además, debes responder cuál es el valor que tienen las leyendas para una comunidad. Recuerda que las leyendas son de tradición oral, que nos cuentan nuestros abuelitos, es decir, de generación en generación. Y así nosotros podemos conocer cómo ellos vivían antes y qué cosas creían, cuáles eran sus creencias y sus valores. Además, debes escribir en tu cuaderno una leyenda popular de tu comunidad y completa la tabla antes de escribirla. Veamos, debes escribir el título, por ejemplo, la ciguanaba, los personajes, la ciguanaba, el rey Tlaloc, etc. Un hecho real puede ser que la ciguanaba era una persona muy bella y que tuvo un hijo. Eso puede ser un hecho real que puede ocurrir. Y un hecho fantástico es que la ciguanaba se puede transformar en una mujer horrible. Y el suceso que la leyenda trata de explicar, por ejemplo, el por qué la ciguanaba aparece.
o por qué se convierte en una mujer horrible. Muy bien, hasta aquí llegamos con este video, niños. Dios les